El ejercicio que vamos a resolver es un ejercicio que apareció en Selectividad de Andalucía, en la EBAU de Andalucía, de junio de 2022 y que está dentro de lo que llamamos la óptica geométrica. Tenemos un ejercicio que tiene dos apartados y como siempre, vamos a hacer una especie de aproximación de resolución general del ejercicio y después nos vamos ya en específico a cada uno de los apartados. Vamos a tener que hacer en primer lugar un esquema, un diagrama, ¿verdad? Explicando cuál es el trazado de los rayos para el caso de una lente convergente y un objeto que está situado entre la lente y el foco objeto. Y vamos a tener que justificar las características de la imagen. Para hacer esa parte, pues lo que vamos a tener que hacer es tener en cuenta que vamos a representar, como digo, la construcción de la imagen para una lente convergente. Y después nos dice que hay un objeto que tiene una altura determinada que está colocado a una distancia de una lente y ahora sería una lente delgada divergente. Nos dan datos de esa lente y tendremos que, por un lado, indicando el criterio de signos, calcular la posición y el tamaño de la imagen formada y además hacer el esquema de forma razonada de los rayos y justificar la naturaleza de la imagen. Por lo tanto, para hacer el cálculo de la posición de la imagen y su tamaño vamos a tener que usar la ecuación general de las lentes delgadas y del aumento lateral. Y para hacer el esquema haremos exactamente igual que hemos hecho en el apartado A, pues construir el diagrama para una lente, pero en este caso divergente. Una vez que tenemos eso claro, ahora sí, nos vamos a ir ya a resolver el primero de los apartados. Ya estamos en el apartado A de nuestro problema y nos dice realiza y explica el trazado de rayos para un objeto situado entre el foco objeto y una lente convergente. Justifica las características de la imagen. Y fíjate que ya he puesto lo que sería mi sistema, por recordarlo. Esto que tenemos aquí, esta línea en vertical con las dos flechitas, me está representando la lente convergente. La línea que tenemos aquí horizontal sería el eje óptico, vamos a tener el vértice óptico que le he puesto con la letra V, el foco objeto que sería F y el foco imagen que sería F'. Y he colocado el objeto, que sería esta flecha aquí de color anaranjado, entre el foco objeto y el vértice, es decir, entre la lente y ese foco, ¿vale? Ya tengo la situación que me ha descrito el enunciado y vamos a empezar con el trazado de rayos. Yo voy a hacer uso solamente de dos rayos. ¿Por qué? Pues porque aunque se pueden usar tres rayos, pero con dos de ellos que se corten en un punto ya tengo el punto en el cual va a aparecer la imagen. El primero de los rayos, que es muy cómodo, es el que va desde el extremo del objeto pasando por el vértice óptico. Es decir, el primer rayo sería este que ves aquí. Y lo que voy a hacer es la prolongación del rayo. Esta prolongación del rayo la voy a poner, como ves aquí, ¿verdad?, punteada, porque ahora veremos que es necesaria. Y después el segundo rayo que voy a considerar sería uno que va a partir desde el extremo del objeto y va a ir paralelo al eje óptico hasta que toque la lente. Y una vez que toca la lente, se difracta por la lente, ¿verdad? Y lo que hace es que toma la dirección que sería del foco imagen. Es decir, fíjate que atravesaría la lente y me iría hacia el foco imagen. Y vuelvo a hacer la prolongación. Ahora te puedo explicar por qué hago la prolongación. Fíjate que los dos rayos que yo he dibujado son rayos que son divergentes. Es decir, no se van a cortar en ningún punto. Por lo tanto, debo hacer uso de sus prolongaciones para saber en qué punto se cortan. Al hacer la prolongación de este rayo, fíjate que ya hay aquí un punto donde cortan y en ese punto donde va a aparecer mi imagen. Tan solo habría que dibujarla y ya tienes hecho ese esquema, ese diagrama para la lente convergente. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hacemos es, bueno, pues voy simplemente a quedarme con el esquema ya terminado. Fíjate que aquí te pongo S, que sería la distancia que hay entre el objeto y la lente, y S', que sería la distancia entre la lente y la imagen, la distancia de la imagen. Una vez que tenemos esto, nos vamos ahora a justificar las características de la imagen. La imagen decimos que va a ser, lo vamos a poner aquí, virtual, derecha y mayor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues virtual es porque los rayos son divergentes y tengo que acudir a esas prolongaciones que he dicho para poder saber dónde se sitúa la imagen.
Además es derecha porque la imagen está al mismo lado del eje óptico que el objeto. Es decir, si mi eje óptico es este, ambas están hacia, digamos, en la parte de arriba del eje óptico. Por eso la imagen es derecha. Y también es mayor. ¿Por qué? Pues porque el punto de corte de las líneas, ¿verdad? En este caso, de las prolongaciones de las líneas, está más lejos del eje óptico que, digamos, el extremo del objeto. Por eso es mayor. Con esto quedaría resuelto el primer apartado. Ahora nos vamos al segundo apartado del problema, en el que nos dice que tenemos un objeto que tiene 30 centímetros de altura y se coloca a 2 metros de distancia de una lente delgada divergente. La distancia focal de la lente es de 50 centímetros. Indicando el criterio de signo aplicado, calcula la posición y el tamaño de la imagen formada y realiza razonadamente el trazado de rayos y justifica la naturaleza de la imagen. Es un poco redundante esta segunda parte en cuanto a lo de hacer el esquema y demás, pero bueno, lo haremos un poco más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, yo voy directamente a colocarte aquí para que lo puedas ver el esquema. La lente ahora es divergente, fíjate que cambia el extremo, ¿verdad? Y cambia, y esto es importante, que el foco imagen te quedaría a la derecha y el foco objeto a la derecha y el foco imagen a la izquierda. Yo voy a colocar en este caso el objeto más allá del foco que hemos llamado F', que es lo que me dice, está a 2 metros de distancia de la lente, mientras que me dice que la distancia focal es 50 centímetros, por lo tanto tiene que estar más lejos que este foco. Una vez que tienes eso claro, pues vamos a trazar los rayos. Voy a hacer nuevamente los dos rayos que he dicho antes. Por un lado, desde el extremo, pasando por el vértice óptico, mi rayo, y por otro lado, otro rayo que va desde el extremo, pasando, digamos, siendo paralelo al eje óptico, ¿verdad?, hasta que llega a la lente, y lo que va a hacer es que va a difractarse y toma la dirección en la cual, y esto es importante, la prolongación de ese rayo pasa por F'. Así que fíjate que lo que hace sería difractarse, pero de manera que la prolongación pasa por F', y donde se cortan ambos, ahí es donde aparece la imagen que está puesta en rojo. Así que ya tendríamos hecho nuestro esquema para la imagen. Claro, teníamos que justificar la naturaleza. Hacemos igual que antes, ¿vale? Vamos a tener que sería virtual, derecha, pero ahora es menor. Virtual, ¿por qué? Pues porque los rayos son divergentes. Se ve claramente en este lado de la derecha, ¿verdad?, de la lente. Derecha, ¿por qué? Pues porque está en el mismo lado del eje óptico, igual que vimos en el apartado A. Y por último, menor, porque la distancia que hay es menor, ¿verdad? Se cortan más cerca los rayos del eje óptico. Así que ya tenemos hecha esa parte. Y ahora lo que me quedaría hacer es hacer el cálculo, ¿verdad?, para lo que sería la posición de la imagen y el tamaño de la imagen. Y este cálculo lo vamos a hacer usando, como decíamos, la ley de las lentes delgadas. Esa ley es esta que te voy a poner aquí. 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. Siendo S' la distancia que hay, como ves aquí, desde la lente hasta lo que sería, la vamos a marcar aquí, la imagen, y siendo S, que está aquí, sería la distancia que hay desde la lente hasta donde está tu objeto. Por último, F', que sería la distancia focal de la lente. Una vez que tenemos eso claro y teniendo claro también el criterio de signos, y es que todo aquello que está a la izquierda de la lente es negativo, lo que vamos a hacer es sustituir. Bueno, vamos primero a despejar y tendríamos que sería 1 partido por S' va a ser igual a 1 partido por F' más 1 partido por S, pero acabo de decir que las distancias que están a la izquierda de la lente serán negativas, por lo tanto esto me va a quedar como 1 partido por 0,5, lo voy a expresar en metros, ¿vale? 0,5 metros, claro, le vamos a poner el signo menos delante, porque como digo es negativo, y aquí sería menos 1 partido por 2, que serían, vuelvo a insistir, metros, ¿vale? Esto de aquí me va a quedar, lo vamos a poner como 1 partido por metro la unidad. Una vez que tengo esto así, lo siguiente que tengo que hacer es resolver esto de aquí. Si haces la operación, verás que vas a obtener como dato, y lo vamos a poner aquí, que S', es decir, la distancia de la imagen, va a ser menos 0,4 metros, que es coherente con el esquema que acabamos de hacer.
¿Por qué? Pues porque, como puede ver, está más cerca de la lente que el objeto. Y sé que está más cerca porque el valor absoluto es menor, antes era 2 metros y ahora son 0,4 metros, y este signo menos me está diciendo que está a la izquierda de la lente. Por lo tanto, es coherente. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la ecuación de lo que sería como decíamos antes, ¿verdad?, la amplitud lateral o el aumento lateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esta expresión del aumento lateral, la pongo aquí, era el cociente, ¿verdad?, de I' partido por I, siendo I' el tamaño de la imagen e I el tamaño del objeto, y aquí abajo S' partido por S, ya sabemos lo que es cada cosa. Si despejamos el valor de I', que es lo que queremos calcular, pues vas a tener que sería S' por I, y aquí abajo dividido por S. O lo que es lo mismo, nos venimos y S' que acabamos de calcular, menos 0,4 metros, por I, que decían que eran el tamaño 30 centímetros, por lo tanto 0,3 metros, y aquí abajo lo que vamos a tener es el valor de S, que eran menos 2 metros. Podríamos cancelar metros y metros y vamos a tener como valor 6 centímetros. Y eso sería el resultado para el tamaño de la imagen. También es coherente con el esquema que hemos realizado. ¿Por qué? Pues muy fácil, pues porque me está diciendo que la imagen es más pequeña. Recuerda que la altura, ¿verdad?, pues eran 30 centímetros, ¿verdad? Más pequeña, que son solamente 6 centímetros, y como apunta hacia arriba, también tiene el mismo signo, es decir, signo positivo con respecto, igual que hacíamos, a la altura del objeto. Si te ha gustado el ejercicio, por favor le das al me gusta, y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.